gotta be kidding me with this. These suction vortices are excited as the dynamic pipe interacts with the friction of the... ¿Y si te dijera que lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos no es solo una tragedia, sino una advertencia? Hace apenas unos momentos, una cadena de eventos estremeció al país entero. No fue un accidente común, no fue algo aislado. Fue un colapso que dejó ciudades en silencio, autoridades sin respuestas y millones de personas mirando al cielo con miedo. Las imágenes son reales, los daños son reales, y lo más inquietante es que esto ya estaba escrito. Hoy vas a descubrir qué ocurrió exactamente, por qué este evento no se parece a ningún otro en la historia reciente y qué señales bíblicas coinciden de forma inquietante con lo que estamos viendo ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la manera en que entiendes el tiempo que estamos viviendo. Y la gran pregunta es esta: ¿estamos entrando en los últimos días? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es ficción. No son teorías conspirativas ni exageraciones sensacionalistas. Son hechos documentados, registrados en video, confirmados por testigos presenciales y respaldados por datos científicos que ni siquiera los expertos más escépticos pueden negar. Desde las costas del Pacífico hasta las llanuras centrales de Kansas, desde los desiertos áridos de Arizona hasta las aguas misteriosas de California, algo está ocurriendo. Algo que parece coordenado, sincronizado, como si la propia creación estuviera tratando de comunicar un mensaje urgente a la humanidad. Y lo más perturbador de todo es que cada uno de estos eventos, por más extraño e improbable que parezca, encuentra su eco perfecto en antiguos textos proféticos escritos hace más de 2000 años. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentiría vivir en los días previos a un cambio monumental en la historia humana? ¿Cómo sería presenciar las señales que tantos han estudiado, debatido y esperado durante generaciones? Pues permíteme decirte algo que podría sacudir cada fibra de tu ser. Es posible que ya no tengamos que preguntárnoslo. Es posible que esos días hayan llegado. Y si tienes, aunque sea una pizca de curiosidad sobre lo que realmente está sucediendo, si sientes en lo más profundo de tu espíritu que algo grande se aproxima, entonces necesitas quedarte aquí conmigo hasta el final. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo podría ser la pieza de información más importante que escuches en toda tu vida. Déjame llevarte a través de un viaje que comenzó de la manera más inesperada posible. Era la época navideña, un momento en el que las familias estadounidenses se preparan para celebrar, reunirse, compartir momentos de alegría y esperanza. Pero en lugar de la paz tradicional que suele acompañar estas fechas, algo completamente diferente empezó a desarrollarse. Las pantallas de televisión en todo el país comenzaron a mostrar imágenes que nadie anticipó, reportes meteorológicos que desafiaban toda lógica y testimonios de personas comunes que de pronto se encontraban siendo testigos de lo extraordinario. Lo que inició como pequeñas anomalías dispersas en diferentes regiones rápidamente se convirtió en un patrón imposible de ignorar. Una cadena de acontecimientos tan peculiar que incluso los más racionalistas comenzaron a cuestionarse si acaso no estaban presenciando algo que trascendía las explicaciones convencionales. Permíteme pintarte el cuadro completo, porque necesitas entender la magnitud de lo que realmente ocurrió.
En las profundidades del Océano Pacífico, donde las corrientes marinas siguen patrones establecidos desde hace millones de años, comenzó a gestarse un sistema de tormenta que no tenía ningún sentido para quienes dedican su vida a estudiar estos fenómenos. Los meteorólogos, armados con la tecnología más avanzada disponible en nuestro tiempo, observaban sus pantallas con una mezcla de confusión y preocupación creciente. Según todos los modelos computacionales, según décadas de datos históricos, según la ciencia establecida, este sistema debería haberse disipado al acercarse a Tierra. Las tormentas del Pacífico siguen patrones predecibles, se forman sobre aguas cálidas, se mueven hacia el este y pierden fuerza al encontrar las masas terrestriales. Es física básica, meteorología elemental. Pero esta tormenta decidió romper todas las reglas. En lugar de debilitarse como cualquier sistema atmosférico normal haría al perder contacto con su fuente de energía oceánica, este monstruo meteorológico hizo exactamente lo opuesto. Ganó poder, se intensificó. Creció en fuerza y ferocidad de una manera que los científicos no podían explicar con sus ecuaciones habituales. Era como si estuviera siendo alimentado por una fuente de energía invisible, algo que los instrumentos no podían detectar, pero que claramente estaba ahí, impulsando este fenómeno hacia adelante con una determinación casi consciente. Y cuando finalmente tocó las costas de California, no llegó como una lluvia ordinaria. Llegó como un diluvio. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y noticieros mostraban escenas que parecían sacadas de alguna producción cinematográfica de desastres. Calles convertidas en ríos tumultuosos, arrastrando automóviles como si fueran juguetes de plástico. Familias evacuando sus hogares en medio de la noche, cargando lo poco que podían rescatar mientras el agua subía inexorablemente a su alrededor. Pero esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande y mucho más inquietante. Lo que nadie anticipó, lo que ningún modelo meteorológico predijo, fue la transformación que este sistema experimentaría a medida que avanzaba tierra adentro hacia el este. Mientras la tormenta se desplazaba sobre las montañas y llanuras americanas, algo extraordinario comenzó a suceder. El agua se transformó en hielo. La lluvia dio paso a una mezcla caótica de aguanieve, granizo y escarcha congelante que convirtió Texas, un estado más conocido por su calor abrasador que por sus inviernos extremos, en un paisaje ártico prácticamente de la noche a la mañana. Imagina la sorpresa, el desconcierto absoluto de millones de tejanos que jamás en sus vidas habían experimentado algo remotamente parecido a lo que ahora enfrentaban. Carreteras principales, esas arterias vitales que mantienen a la nación conectada y en movimiento, se transformaron en pistas de hielo traicioneras donde cada intento de avanzar se convertía en un juego peligroso con la muerte. Los servicios de emergencia trabajaban sin descanso, respondiendo a llamadas de auxilio que llegaban más rápido de lo que podían atenderlas. Personas atrapadas en sus vehículos, familias aisladas, sin electricidad, en medio del frío penetrante, hospitales luchando por mantener sus generadores funcionando, mientras las líneas eléctricas colapsaban bajo el peso del hielo acumulado. Pero la tormenta no había terminado su recorrido. Oh no, apenas estaba mostrando su verdadero poder. A medida que continuaba su marcha implacable hacia el medio oeste, el sistema meteorológico comenzó otra metamorfosis desconcertante. Ahora traía consigo una densa niebla que reducía la visibilidad prácticamente a cero, combinada con ráfagas de lluvia helada que golpeaban cualquier superficie expuesta con la fuerza de diminutos proyectiles congelados. Los conductores se encontraban literalmente ciegos en las autopistas, incapaces de ver más allá del capó de sus propios vehículos.
Aeropuertos que normalmente procesaban miles de vuelos diarios se vieron obligados a detener todas las operaciones. Pistas de aterrizaje se convirtieron en espejos de hielo imposibles de usar de manera segura. Miles y miles de viajeros quedaron varados, durmiendo en sillas incómodas de terminales abarrotadas, preguntándose cuándo podrían finalmente llegar a sus destinos o regresar a sus hogares. Y justo cuando parecía que la situación no podía volverse más caótica, la tormenta alcanzó el noreste del país y decidió mostrar su acto final. Las nevadas se intensificaron de una manera que incluso los residentes más experimentados de estas regiones frías encontraron alarmante. No era la nevada típica y predecible del invierno norteamericano. Era algo diferente, algo más agresivo. Las temperaturas se desplomaron en cuestión de horas, cayendo en picada mucho más allá de lo que cualquier pronóstico había anticipado. Los vientos, que hasta ese momento habían sido relativamente moderados, súbitamente cobraron vida propia, aullando entre los edificios y las calles con una intensidad que ponía los nervios de punta. Era como si la naturaleza misma se hubiera despertado de un largo sueño y estuviera extendiendo sus músculos de manera violenta e impredecible. Los expertos que dedican sus carreras enteras al estudio de patrones climáticos se encontraban reunidos en salas de conferencia, frente a pantallas llenas de datos que simplemente no cuadraban con ningún precedente histórico. Comenzaron a notar anomalías que iban mucho más allá de lo que podrían considerarse simples variaciones naturales dentro de rangos esperados. Hablaban en voz baja entre ellos, compartiendo observaciones que los llenaban de una inquietud profesional que rara vez admiten públicamente. Había fluctuaciones extremas de temperatura que ocurrían en cuestión de horas, cambios que normalmente tomarían días o incluso semanas en manifestarse. Detectaban patrones rotacionales en la estructura de la tormenta que se asemejaban a la firma característica de tornados, pero ocurriendo en regiones donde tales fenómenos son prácticamente desconocidos, lugares donde la geografía y la climatología habitual hacen que esos eventos sean estadísticamente casi imposibles. Y quizás lo más desconcertante de todo era el hecho inexplicable de que el sistema continuaba fortaleciéndose incluso mientras se adentraba más y más en territorio continental, algo que va en contra de todo principio meteorológico fundamental. Fue en este punto cuando la conversación comenzó a cambiar. En foros de internet, en grupos de redes sociales, en conversaciones susurradas en iglesias y en discusiones apasionadas alrededor de mesas familiares, la gente empezó a establecer conexiones que iban más allá del ámbito puramente científico. Quienes están familiarizados con las escrituras antiguas, quienes han estudiado los textos proféticos con dedicación y seriedad, comenzaron a reconocer paralelos inquietantes entre lo que estaban presenciando en tiempo real y lo que había sido descrito siglos atrás. En el Evangelio según Mateo, específicamente en el capítulo 24, versículo 7, se registran las palabras de Jesús advirtiendo sobre tormentas que se intensificarían y trastornos naturales que marcarían ciertos momentos cruciales en la historia humana. Estas no eran descripciones de eventos meteorológicos ordinarios, eran señales específicas de tiempos particulares, momentos cuando el mundo natural comenzaría a reflejar y amplificar las tensiones, los conflictos y el malestar espiritual que hierve bajo la superficie de las sociedades humanas. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 22, el apóstol Pablo utiliza una imagen poderosa y perturbadora. Describe a toda la creación gimiendo, como una mujer en dolores de parto, sufriendo bajo el peso de presiones invisibles pero muy reales.
no está hablando metafóricamente de una ligera incomodidad. Está pintando el cuadro de un sufrimiento profundo, intenso, el tipo de dolor que precede al nacimiento de algo completamente nuevo. Y cuando las personas observaban esta tormenta comportándose de maneras que desafiaban toda lógica meteorológica establecida, cuando veían a la naturaleza actuar de formas que parecían casi intencionales, muchos no podían evitar preguntarse si acaso no estaban viendo exactamente ese gemido de la creación del que habló Pablo hace casi 2 milenios. Esta no era simplemente una tormenta más fuerte de lo normal. No era solo otro evento climático extremo del tipo que ocasionalmente sacude diferentes regiones del planeta. Había algo en la naturaleza misma de este fenómeno que parecía funcionar como un espejo, reflejando y magnificando la inquietud social, las divisiones políticas, las crisis espirituales y las tensiones culturales que ya venían agitando a la nación estadounidense. Y mientras todo esto se desarrollaba en los pasillos del poder político y en las mesas de negociación diplomática, se llevaban a cabo conversaciones sobre la expansión de los acuerdos de Abraham, aquellos tratados de paz en el Medio Oriente que para muchos estudiosos de la profecía bíblica tienen un significado que va mucho más allá de la simple diplomacia internacional. La sincronización de eventos, la convergencia de fenómenos naturales inexplicables con movimientos geopolíticos significativos, todo parecía estar entrelazándose de una manera que resultaba imposible atribuir exclusivamente a la coincidencia. Las Escrituras hablan de un tiempo cuando la creación misma comenzaría a gemir bajo el peso de fuerzas invisibles. La ciencia busca causas materiales, explicaciones físicas que puedan ser medidas, cuantificadas y modeladas en computadoras. Y en momentos como este, cuando ambas perspectivas se encuentran mirando el mismo fenómeno con asombro y confusión, tanto creyentes como científicos se ven forzados a mirar más profundamente, a cuestionar sus suposiciones, a considerar posibilidades que normalmente descartarían sin pensarlo 2 veces. ¿Estamos presenciando simplemente una serie de patrones climáticos raros, pero últimamente explicables? ¿O hay algo más grande, algo más profundo, algo que trasciende las leyes físicas tal como las entendemos, manifestándose a través de estos eventos extraordinarios? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador, aún más difícil de explicar con las herramientas convencionales de la ciencia moderna. Si sientes esa inquietud en tu espíritu, ese presentimiento de que algo significativo está ocurriendo, entonces lo que estoy a punto de compartir contigo podría confirmar esos instintos y abrir tus ojos a verdades más profundas que han estado ocultas a simple vista todo este tiempo. Y si encuentras valor en esta información, si crees que otros necesitan escuchar esto, entonces te pido que compartas este mensaje, que presiones el botón de me gusta, que te suscribas para mantenerte informado, porque las cosas que estamos a punto de explorar juntos podrían cambiar fundamentalmente cómo entiendes el mundo en el que vives y el tiempo en el que te tocó existir. Ahora déjame llevarte al corazón de América, a las vastas llanuras de Kansas, donde el cielo se extiende de horizonte a horizonte sin obstáculos, donde los agricultores han trabajado la tierra durante generaciones, siguiendo ritmos establecidos por siglos de experiencia acumulada. Era una noche como cualquier otra, o al menos así parecía al principio. Pero lo que estaba a punto de desencadenarse en esas horas oscuras, justo antes del amanecer, dejaría a comunidades enteras temblando de una mezcla de miedo y asombro que no se disipa fácilmente. Los eventos que se desarrollaron durante esas horas transformarían la percepción que muchas personas tenían sobre la naturaleza predecible del mundo que creían conocer tan bien.
El reloj marcaba esa hora incómoda justo antes del alba, ese momento extraño, cuando la noche aún no ha soltado completamente su control sobre el mundo, pero la oscuridad ya no es total. Es una hora cuando el cielo toma un tono grisáceo peculiar, cuando las sombras se vuelven menos definidas y el aire parece cargado con una especie de anticipación silenciosa. Para los madrugadores, para aquellos cuyas obligaciones los sacan de sus camas antes de que el sol haga su aparición, esta es una hora familiar, pero nunca del todo cómoda. Hay algo en la calidad del aire durante estos momentos que hace que las personas se sientan vigiladas, observadas por algo que no pueden identificar. Los conductores que ya estaban en las carreteras haciendo sus trayectos matutinos y los agricultores que habían salido temprano a revisar sus campos cerca del río Republican fueron los primeros en darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El aire tenía una cualidad extraña, una quietud que iba más allá de la simple ausencia de viento. Era como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. No había truenos retumbando en la distancia, no había sirenas de alerta meteorológica cortando el silencio. Solo un techo bajo de nubes oscuras que colgaba sobre las tierras de cultivo como una manta pesada y opresiva. Y entonces, sin aviso previo, sin esos rumores característicos que normalmente preceden a una tormenta de granizo, comenzó a caer. Pero lo que descendió del cielo esa mañana no era granizo ordinario. No eran esas piedras de hielo redondas y relativamente uniformes que los habitantes de las llanuras conocen bien, esas con las que han lidiado durante años y que, aunque problemáticas, son comprensibles dentro del marco de lo que la naturaleza normalmente produce. No, lo que cayó era algo completamente diferente, algo que desafiaba las expectativas y la experiencia acumulada de personas que habían vivido bajo estos cielos toda su vida. Las formas eran inquietantes, perturbadoras en un nivel que iba más allá de lo racional. Algunos de los fragmentos de hielo eran alargados y retorcidos. Sus contornos recordaban de manera escalofriante a astillas de hueso, como si alguien hubiera tomado esqueletos y los hubiera transformado en proyectiles congelados. Otros mostraban superficies facetadas, casi geométricas, con ángulos y planos que parecían demasiado precisos, demasiado intencionales para ser el resultado de procesos atmosféricos aleatorios. Un testigo que posteriormente compartió su experiencia frente a las cámaras dijo algo que resonó profundamente con muchos que vieron las imágenes. Parecían tener un propósito. No sé cómo explicarlo mejor que eso. Era como si hubieran sido diseñados en lugar de simplemente formados. Y en cuestión de minutos, literalmente minutos, el suelo quedó completamente cubierto. El granizo variaba en tamaño desde piedras comparables a pelotas de golf hasta algunas que se acercaban peligrosamente al tamaño de un puño humano cerrado. Golpeaban techos con un sonido que era simultáneamente penetrante y aterrador. Destrozaban parabrisas de vehículos como si fueran vidrio de azúcar y se estrellaban contra la tierra desnuda con una fuerza que dejaba pequeños cráteres en el suelo. Pero aquí está lo realmente perturbador, lo que mantuvo a las personas despiertas durante las noches siguientes. No fue el daño material lo que más los inquietó. Fue la naturaleza misma de los objetos que habían caído. Varios de estos fragmentos de hielo exhibían crestas afiladas que corrían a lo largo de su superficie, bandas estratificadas que sugerían múltiples capas de formación e incluso centros huecos como si hubieran sido moldeados alrededor de algo que ya no estaba ahí. Un mecánico local, un hombre que había vivido en Kansas durante más de 50 años y que había visto su cuota justa de tormentas de granizo a lo largo de las décadas, sostuvo uno de estos objetos frente a una cámara.
Su expresión era una mezcla de confusión y algo cercano al miedo reverencial cuando dijo en voz baja pero clara: «He visto granizo toda mi vida. Crecí aquí, he trabajado al aire libre durante décadas, he limpiado los daños de docenas de tormentas. Nunca, jamás he visto nada parecido a esto». Su testimonio resonó porque no venía de alguien propenso al sensacionalismo o a las exageraciones. Venía de un hombre práctico y con los pies en la tierra, expresando una preocupación genuina sobre algo que escapaba a su comprensión. Los teléfonos celulares salieron inmediatamente de los bolsillos. En la era moderna, el impulso de documentar lo inusual es casi instintivo. Los videos que rápidamente comenzaron a circular por todas las plataformas de redes sociales mostraban a residentes locales colocando las piedras de granizo lado a lado sobre los capós de camionetas pick-up y porches frontales, comparándolas con una mezcla de incredulidad y fascinación nerviosa. Algunas piedras mostraban patrones en espiral, siguiendo una curvatura que parecía matemáticamente precisa. Otras estaban aplastadas, casi en forma de disco, como si hubieran sido comprimidas por fuerzas inmensas antes de solidificarse completamente. Una mujer del condado de Clay compartió un detalle particularmente inquietante. En el momento en que tocó una de estas piedras de hielo, se agrietó limpiamente por la mitad, siguiendo lo que parecía ser una costura predeterminada, como si estuviera diseñada para abrirse de esa manera. «Se sentía mal», dijo posteriormente en una entrevista. «No peligroso exactamente, pero definitivamente mal, como si no debiera existir de esa forma». El Servicio Meteorológico Nacional, respondiendo a los numerosos reportes y a la avalancha de imágenes que inundaban las redes sociales, confirmó oficialmente que había ocurrido un evento de granizo localizado en la región. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, las firmas de radar no mostraban nada extraordinario. No había estructura de supercelda visible. Esas formaciones atmosféricas masivas que típicamente se requieren para generar granizo de tamaño significativo. No se detectaron las corrientes ascendentes extremas que normalmente serían necesarias para mantener fragmentos de hielo suspendidos el tiempo suficiente como para que crecieran hasta esos tamaños y desarrollaran esas formas inusuales. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones cautelosas, hablando de ciclos de congelación rápida, bolsas de aire turbulento, gradientes de temperatura raros pero técnicamente posibles. Todas eran teorías razonables en papel, todas estaban respaldadas por principios científicos legítimos, pero todas eran incompletas. Ninguna de estas explicaciones abordaba la pregunta central que seguía molestando tanto a expertos como a testigos. ¿Por qué tantas piedras compartían geometrías similares tan antinatural a través de kilómetros y kilómetros de terreno? A medida que la tormenta pasaba, el silencio regresó con una rapidez que era en sí misma desconcertante. Demasiado rápido, dirían algunos. No hubo lluvia persistente que continuara cayendo durante horas, como suele suceder después de tormentas severas. No hubo ráfagas de viento prolongadas. Solo campos literalmente alfombrados con hielo, derritiéndose bajo un cielo que rápidamente recuperaba su tono pálido matutino. Los científicos que posteriormente examinaron las imágenes de video y fotografías estáticas hablaban con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de quienes saben que están pisando terreno incierto. Utilizaban términos como inusual, estadísticamente raro, no completamente comprendido. Era notable que nadie estuviera haciendo afirmaciones definitivas sobre qué había causado exactamente estas formaciones. Y quizás esa falta de certeza, esa admisión implícita de que había límites a lo que podían explicar,
Era la parte más honesta y también más inquietante de todas sus declaraciones públicas. Mientras tanto, en comunidades en línea y en congregaciones religiosas dispersas por todo el país, aquellos familiarizados con las Escrituras comenzaron inmediatamente a reconocer paralelos que les resultaban imposibles de ignorar. En el libro del Éxodo, capítulo 9, versículos 23 y 24, se relata un evento específico donde Dios envió granizo mezclado con fuego para golpear a Egipto. Este no era simplemente un fenómeno meteorológico desafortunado, era una demostración deliberada de poder divino y autoridad, un signo de juicio que no podía ser malinterpretado por aquellos que lo presenciaron. De manera similar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, el granizo no se describe meramente como un evento climático, sino como una señal profética, un tipo de advertencia precursora de trastornos aún mayores que vendrían. Jesús habló repetidamente sobre señales que aparecerían tanto en los cielos como en la tierra, no para satisfacer la curiosidad humana ni para proporcionar entretenimiento, sino específicamente para despertar atención, para sacudir a las personas de su complacencia espiritual. Entonces surge la pregunta inevitable, la que todos se hacían pero que pocos se atrevían a formular en voz alta. ¿Fue esto simplemente un evento atmosférico raro, pero explicable si tenemos suficiente tiempo y datos? Posiblemente. La ciencia eventualmente podría desarrollar un modelo que encaje perfectamente con todas las observaciones. Pero incluso si ese modelo llega, ¿aborda realmente la pregunta más profunda? ¿Responde a ese sentimiento visceral que tantas personas experimentaron de que estaban presenciando algo que iba más allá de simples variaciones estadísticas en patrones meteorológicos? ¿Fue esto un recordatorio de que la creación todavía se mueve de maneras que están completamente más allá de nuestro control y más inquietante aún, más allá de nuestra comprensión? Esa verdad parece mucho más difícil de negar. No cambies de canal, no cierres esta ventana, porque necesitas quedarte conmigo mientras exploramos el significado más profundo detrás de estas ocurrencias extrañas. Son meramente eventos naturales, aberraciones estadísticas que eventualmente serán clasificadas y archivadas en manuales científicos. ¿O hay algo más en juego aquí, algo que opera en un nivel que trasciende lo físico y entra en el reino de lo espiritual? Las señales se están desplegando ante nuestros ojos, eventos se están multiplicando y las preguntas que plantean exigen nuestra atención más seria y considerada. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora te va a dejar sin palabras. Déjame transportarte hacia el suroeste americano, hacia un vasto corredor fluvial antiguo que de repente se ha convertido en el foco de una inquietud silenciosa y reflexión sobria. Estoy hablando del río Colorado, específicamente cerca de los márgenes en retroceso del lago Mead, uno de los cuerpos de agua artificiales más grandes e importantes de todo Estados Unidos. Los observadores llegaron al amanecer de lo que esperaban ser otro día rutinario, documentando otro descenso predecible en los niveles del agua. El tipo de trabajo monótono que realizan regularmente como parte del monitoreo ambiental continuo. Lo que encontraron, en cambio, fue algo que los dejó completamente desconcertados y profundamente perturbados. Secciones enteras del lecho del río yacían completamente expuestas a la luz del día, secas como el desierto circundante, silenciosas de manera antinatural, absolutamente desprovistas de cualquier indicio de humedad reciente. Esto revelaba piedra que los registros modernos nunca habían documentado, formaciones rocosas que ningún hidrólogo vivo había visto jamás en este contexto. Y aquí está el detalle crucial que necesitas entender.
Este no era el retroceso gradual y predecible que conocemos de los informes de sequía que han plagado la región durante años. Las imágenes satelitales, tomadas apenas días antes, usando la tecnología de teledetección más avanzada disponible, mostraban claramente agua todavía cubriendo estos mismos tramos de río. Sin embargo, ahora, en un lapso de tiempo que desafiaba toda lógica hidrológica, donde el río había fluido continuamente durante siglos, había roca sólida, no sedimento blando como cabría esperar, no depósitos recientes del tipo que se acumularía naturalmente en un lecho de río activo, sino capas geológicas endurecidas que habían estado selladas bajo agua en movimiento durante periodos que se extendían más allá de la memoria humana documentada. A medida que los equipos de inspección se acercaban con cautela, caminando sobre terreno que debería haber estado sumergido bajo metros de agua, los detalles solo profundizaban el misterio ya considerable. El lecho expuesto del río mostraba canales tallados, estriaciones lineales afiladas y patrones minerales que eran completamente inconsistentes con la erosión reciente del tipo que uno esperaría ver en un sistema fluvial activo. Algunas de las formaciones sugerían exposición sostenida en la antigüedad profunda, evidencia que parecía indicar períodos cuando estas rocas habían estado al aire libre mucho antes de que existiera cualquier documentación humana de esta región. Los especialistas del Servicio Geológico de Estados Unidos, científicos serios, con credenciales impecables y reputaciones que proteger, confirmaron oficialmente algo que era simultáneamente obvio y profundamente preocupante. Partes de esta superficie rocosa no habían sido vistas desde antes de que comenzaran las mediciones sistemáticas de este sistema fluvial. Los hidrólogos, esos expertos que dedican sus carreras enteras a comprender cómo se comporta el agua en paisajes naturales, señalaron los factores reales y documentados que todos conocemos. Sequía récord que ha afectado la región durante más de 2 décadas, mala gestión de los embalses debido a decisiones políticas y administrativas cuestionables y un declive impulsado por el cambio climático que está alterando los patrones de precipitación en toda la cuenca. Estos son factores legítimos, respaldados por datos sólidos, imposibles de negar. Y sin embargo, incluso estos científicos, incluso aquellos cuyo entrenamiento profesional los predispone al escepticismo hacia cualquier cosa que huela a lo inexplicable, reconocieron la rareza extraordinaria del momento específico. Un investigador senior, un hombre con décadas de experiencia estudiando este sistema fluvial particular, observó algo que resonó profundamente. La velocidad a la cual estas secciones se volvieron visibles comprime procesos que usualmente se desarrollan a lo largo de décadas en apenas unos meses. Técnicamente es posible bajo condiciones extremas, pero la probabilidad estadística de que ocurra exactamente de esta manera es notablemente baja. Los estudios terrestres realizados posteriormente y el mapeo con sonar revelaron descubrimientos aún más antiguos enterrados bajo la piedra expuesta. Había vías fluviales más antiguas, canales más estrechos cortados más profundamente en la roca base, evidencia clara de que el río había cambiado de curso y se había detenido antes en edades pasadas, a menudo durante periodos que los registros geológicos asocian con grandes trastornos climáticos o geológicos. Tales hallazgos son considerados excepcionales en la hidrogeología moderna, el tipo de descubrimientos que normalmente justificarían conferencias académicas enteras dedicadas a analizar sus implicaciones. Pero lo que realmente captó la atención de muchos fue la forma en que estos descubrimientos científicos parecían resonar con significados antiguos y más profundos que se encuentran en las escrituras.
Los ríos siempre han ocupado un lugar especial en el pensamiento humano, tanto práctico como simbólico. Han servido durante milenios como límites naturales entre territorios, como líneas de vida que sustentan civilizaciones enteras y como testigos silenciosos de momentos de transición significativos en la historia humana. En el libro de Josué, capítulo 3, versículo 17, se relata un evento extraordinario donde las aguas del río Jordán se detuvieron milagrosamente, formando una barrera líquida que permitió a los israelitas cruzar hacia la tierra prometida sobre suelo seco. Este no era simplemente un truco de magia diseñado para impresionar. Era una señal cargada de significado profético, marcando un momento de transición monumental en la historia de ese pueblo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, se describe el río de la vida que fluye directamente del trono de Dios, un recordatorio poderoso de que cuando los ríos cambian su comportamiento, cuando se retiran o dejan de fluir o alteran su curso de maneras dramáticas, a menudo marcan momentos significativos de transición, cambios de dirección en la narrativa humana o el cumplimiento de planes divinos establecidos desde tiempos antiguos. Cuando un río se retira tan dramáticamente como lo ha hecho el Colorado, lo que estaba oculto bajo su superficie finalmente se revela a la luz del día, exponiendo secretos que el tiempo había guardado celosamente. A menudo esto señala una nueva dirección, un cambio fundamental en el tiempo mismo, o el desarrollo de propósitos que han estado operando invisiblemente bajo la superficie de los eventos mundanos. Los escépticos, y tienen todo el derecho a hacerlo, instan a la moderación y la cautela en la interpretación, y tienen razón al hacerlo. La ciencia continúa recopilando datos meticulosamente. Los modelos están siendo refinados y mejorados constantemente con cada nueva medición. Ninguna interpretación única todavía se eleva por encima de todas las demás como definitivamente correcta. Aún así, la historia confirma al menos esto mucho. El río Colorado nunca se había revelado a sí mismo de esta manera particular. Dentro del lapso de una sola generación humana, un río que dio forma a civilizaciones enteras durante milenios, está retrocediendo dramáticamente, descubriendo lo que el tiempo había ocultado con tanto cuidado. Y aquí está la pregunta que deberíamos estar haciéndonos todos, sin importar nuestra perspectiva particular sobre estos eventos. ¿Fue esta desaparición destinada específicamente para las personas que viven a lo largo de sus orillas? ¿Fue un mensaje dirigido específicamente a la nación estadounidense en este momento particular de su historia? ¿O fue una señal diseñada para recordar a América y quizás al mundo entero que el momento profético está mucho más cerca y es mucho más activo de lo que muchos están dispuestos a creer o admitir? Estas son preguntas serias que merecen consideración seria, no descarte casual. Quédate conmigo porque todavía no hemos terminado de explorar estos eventos extraordinarios y lo que podrían significar para nuestro futuro colectivo. Necesito llevarte ahora a un lugar que parece sacado directamente de las páginas de algún texto místico antiguo. Déjame transportarte profundamente hacia la noche en el desierto de Sonora, en el sur de Arizona. Una tierra moldeada por calor implacable, piedra antigua y largos periodos de silencio que se extienden por días sin interrupción. Lejos de las ciudades brillantes y las autopistas ruidosas, este es un lugar donde la oscuridad, cuando finalmente cae, es usualmente completa y absoluta. El tipo de oscuridad que solo experimentas cuando estás verdaderamente alejado de toda fuente de luz artificial. Pero en una noche reciente, esa oscuridad
fue interrumpida de una manera que dejó a los testigos preguntándose si acaso sus ojos les estaban jugando alguna broma elaborada. Y lo más extraño es que la interrupción no vino acompañada de sonido. No hubo explosión ensordecedora, ningún crujido de trueno cortando el aire silencioso del desierto. Los testigos que viajaban a lo largo de una pista desértica remota, probablemente en uno de esos viajes nocturnos solitarios que la gente hace en estos territorios vastos, describen una ignición súbita a nivel del suelo. Una columna vertical de fuego se elevó directamente desde el piso del desierto, brillando con un tono naranja-blanco intenso contra el cielo negro como boca de lobo. Y aquí está el detalle verdaderamente inquietante. No se inclinaba ni se doblaba con el viento del desierto, que sin duda estaba soplando en esos momentos. Se mantenía erecta, constante, como si estuviera fijada en su lugar por alguna fuerza invisible. Las estimaciones de quienes la observaron colocaban la columna entre 20 y 40 pies de altura, elevándose hacia el cielo nocturno como un pilar incandescente de propósito desconocido. La llama no era uniforme, no era simplemente un destello brillante de energía. Parecía tener capas, con un núcleo interior más brillante, rodeado por bordes más lentos y más oscuros que ondulaban hacia afuera siguiendo un ritmo medido, casi como si estuviera respirando. Varios observadores que posteriormente compartieron sus testimonios dijeron que el fuego parecía pulsar sutilmente, expandiéndose y contrayéndose de manera rítmica, como si estuviera siendo alimentado desde abajo en lugar de consumir algo encima de él, lo cual es exactamente lo opuesto a cómo normalmente se comporta el fuego. Lo que perturbó más profundamente a los testigos no fue simplemente la existencia de este pilar de fuego, por impresionante que fuera. Fue la ausencia completa de comportamiento normal. La arena circundante no se encendió. No mostró ningún signo de combustión o quemadura. La escasa vegetación del desierto, esos arbustos resistentes que pueden arder como yesca cuando se exponen a la menor chispa, permanecieron completamente intactos. Un hombre que reunió suficiente coraje como para acercarse más, dijo posteriormente en una entrevista que el calor estaba presente, pero de alguna manera estaba contenido, restringido a una zona específica alrededor de la columna. Debería haberse propagado, dijo más tarde, todavía con incredulidad evidente en su voz. Con lo seco que está todo aquí, con el viento que estaba soplando, debería haberse extendido por todas partes, pero mantuvo su forma, simplemente se mantuvo ahí. Las grabaciones tomadas desde diferentes ángulos por múltiples testigos muestran todas lo mismo, un pilar solitario de fuego de pie en el desierto abierto. Sin bengalas de señalización visibles, sin cables o soportes que pudieran explicarlo como algún tipo de instalación artística o truco publicitario. Ninguna fuente visible de combustible en el suelo circundante. Después de aproximadamente medio minuto completo, la columna comenzó a estrecharse, retrayéndose desde la parte superior hacia abajo hasta que se extinguió completamente a nivel del suelo. La oscuridad regresó inmediatamente, tan completa como si nunca hubiera sido interrumpida. No quedó humo persistiendo en el aire, no hubo tierra chamuscada marcando el lugar donde había estado. Las inspecciones posteriores y los escaneos térmicos realizados por equipos de investigación revelaron que no había calor residual más allá de los niveles normales de fondo que se esperarían encontrar en cualquier pedazo de desierto. Los especialistas en incendios que revisaron cuidadosamente las imágenes de video descartaron rápidamente las explicaciones más obvias. Quemas controladas del tipo que las agencias de manejo de tierras realizan regularmente.
fugas de gas natural que a veces pueden encenderse espontáneamente, bengalas militares que ocasionalmente son reportadas en áreas de entrenamiento remoto, fenómenos eléctricos atmosféricos como rayos esféricos. Cada una de estas explicaciones podía dar cuenta de fragmentos del evento, aspectos específicos de lo que fue observado. Pero ninguna explicación podía abarcar su totalidad, la combinación única de características que lo hacía tan desconcertante. Inevitablemente, como suele suceder cuando lo inexplicable se encuentra con la comunidad de creyentes, algunos alcanzaron palabras más antiguas. No estaban haciendo declaraciones dogmáticas ni afirmaciones definitivas. Estaban recordando, conectando lo que habían visto con relatos que han sido transmitidos a través de generaciones. En las Escrituras, el fuego es consistentemente representado como algo que cumple roles duales. Sirve tanto como fuente de guía y dirección, como también como advertencia de juicio inminente. En el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21, el pilar de fuego que guió a los israelitas a través del desierto durante la noche simbolizaba la presencia tangible de Dios con su pueblo, proporcionando dirección clara, protección contra enemigos y claridad cuando el camino por delante parecía completamente incierto en la oscuridad. Sin embargo, el fuego también sirve en las Escrituras como símbolo de límites y juicio divino. En Éxodo, capítulo 19, versículo 18, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí en fuego, funcionó como un límite, una separación clara entre la santidad absoluta de Dios y la falta de preparación inherente de la humanidad para acercarse a esa santidad sin mediación. El desierto de Sonora, con sus siglos de silencio interrumpidos solo por el viento y los animales nocturnos, es ahora testigo de ocurrencias ígneas extrañas que exigen nuestra atención seria. ¿Deberíamos simplemente pasar por alto estos momentos como anomalías sin importancia, o sirven como un recordatorio divino, urgiéndonos a observar con discernimiento y cuidado genuinos? Ya sea que esto fuera una anomalía natural no clasificada del tipo que ocasionalmente sorprende a los científicos o algo que aún no ha sido entendido en absoluto, marcó una interrupción clara y memorable de lo ordinario. El desierto de Sonora ha presenciado siglos de silencio, paso de pueblos antiguos y advertencias que resonaron en su momento. Si momentos como este continúan manifestándose, la sabiduría nos llama no a entrar en pánico ni a descartar lo que hemos visto, pero tampoco a simplemente dar la vuelta y alejarnos como si nada hubiera sucedido. Quédate aquí conmigo porque lo que viene a continuación podría exigir niveles aún mayores de discernimiento y reflexión cuidadosa. Ahora permíteme dirigir tu atención hacia un cuerpo de agua remoto que durante mucho tiempo ha sido conocido por su amargura característica. Un lugar que súbitamente se ha convertido en el centro de asombro silencioso y reflexión inquieta. En el desierto del sur de California, cerca de los márgenes del mar de Salton, los instrumentos de monitoreo y las cámaras de vigilancia costera registraron un cambio que simplemente no debería haber ocurrido con tanta rapidez, según todo lo que sabemos sobre la física del agua y los sistemas lacustres. Este lago, infame por su alta salinidad y su sabor amargo que lo hace completamente no potable, mostró un cambio medible y abrupto que desafió todas las expectativas establecidas. Dentro de una ventana temporal extremadamente corta, estamos hablando de horas en lugar de estaciones enteras o incluso semanas, el agua a lo largo de varias entradas sometidas a prueba registró como fresca.
Al principio, los técnicos que monitoreaban los instrumentos asumieron que había ocurrido algún tipo de error de calibración, el tipo de falla técnica que ocasionalmente hace que los sensores proporcionen lecturas falsas. Los sensores fueron reseteados completamente siguiendo todos los protocolos establecidos. Se retomaron muestras nuevas, con equipo diferente, para eliminar cualquier posibilidad de mal funcionamiento del instrumento. Sin embargo, cada lectura consecutiva contaba la misma historia imposible. Los niveles de salinidad habían caído drásticamente. La conductividad del agua, esa propiedad física que está directamente relacionada con el contenido mineral disuelto, había cambiado significativamente. Incluso el olor a lo largo de la orilla fue reportado como diferente por quienes trabajaban en el área, menos acre, menos pesado, menos ofensivo para el sentido del olfato. Un investigador de campo que había estado estudiando este lago durante años dijo simplemente en un testimonio que carecía de cualquier adorno dramático: "No sabía como siempre ha sabido". Esa declaración por sí sola, pronunciada por alguien con experiencia profesional extensa, desencadenó una revisión mucho más amplia involucrando a múltiples agencias y equipos de investigación. Las imágenes de una cámara costera fija muestran la superficie del lago comportándose de manera inusual durante el mismo periodo cuando se detectaron las anomalías químicas. Aparecieron corrientes sutiles donde el agua es típicamente estancada, casi inmóvil, debido a su alta densidad salina. Una línea tenue, casi como un límite visible entre dos tipos diferentes de agua, se movía lentamente a través de la superficie, como si dos cuerpos de agua con propiedades diferentes se estuvieran encontrando y manteniendo brevemente su forma separada antes de mezclarse completamente. Las muestras independientes tomadas aguas arriba de cualquier fuente de entrada potencial y en múltiples puntos a lo largo de la línea costera confirmaron la anomalía de manera consistente. Durante un periodo corto pero definitivo, el agua del lago cayó dentro de parámetros que podrían considerarse potables según los estándares de comparación habituales. No permanentemente, ciertamente no de manera uniforme en todo el cuerpo de agua, pero innegablemente en las ubicaciones y momentos específicos que fueron muestreados. Los hidrólogos notaron que incluso las entradas repentinas de agua dulce provenientes de fuentes subterráneas o escorrentía superficial rara vez alteran un lago salino a esta escala sin inundaciones prolongadas y masivas que cambiarían visiblemente los niveles generales del agua. No había ocurrido ninguna inundación de ese tipo. No había habido tormentas significativas en la región que pudieran haber aportado grandes volúmenes de agua fresca. El evento simplemente no encajaba con los modelos establecidos. Para el día siguiente, las lecturas comenzaron a normalizarse gradualmente. La amargura característica regresó. El lago reanudó su estado familiar y hostil a la vida, dejando atrás datos desconcertantes, imágenes de video que planteaban más preguntas que respuestas, y testimonios de testigos que sabían lo que habían visto y medido, pero no podían explicarlo satisfactoriamente. Los científicos propusieron varias explicaciones posibles: entradas subterráneas de agua dulce provenientes de acuíferos profundos que ocasionalmente liberan agua bajo presión, eventos raros de estratificación donde capas de agua con diferentes propiedades se separan temporalmente antes de volver a mezclarse, desplazamiento temporal de capas salinas debido a vientos o cambios de presión atmosférica. Todas estas explicaciones eran posibles en teoría, todas estaban respaldadas por principios físicos legítimos. Ninguna era completamente satisfactoria dada la velocidad y la coherencia del cambio observado.
A medida que la noticia se difundía a través de canales tanto formales como informales, algunos alcanzaron historias más antiguas, no haciendo afirmaciones definitivas ni declaraciones dogmáticas, sino simplemente recordando relatos que han sido preservados durante milenios. En el libro de Ezequiel, capítulos 47, versículos 8 y 9, el profeta habla de aguas amargas que se vuelven dulces como una señal breve de restauración. Esta transformación es temporal en la visión, simbolizando la capacidad de Dios para traer renovación incluso en lugares desolados, pero no como una solución permanente. De manera similar, en Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 25, Dios hizo que las aguas amargas se volvieran dulces en Mara como una señal de su misericordia y presencia con su pueblo durante su viaje por el desierto. El cambio repentino en la salinidad del mar de Salton hace eco de este patrón. Aunque breve e inexplicable mediante la ciencia convencional, invita a la reflexión. ¿Podría este momento ser una señal divina, recordándonos que prestemos atención cuando las aguas cambian, incluso temporalmente? Sin embargo, incluso entre las voces más cautas y conservadoras en la comunidad científica, había acuerdo en al menos un punto fundamental. Eventos como este son extraordinariamente raros en la historia registrada, especialmente en cuencas salinas cerradas como esta. Un lago amargo se vuelve dulce, aunque solo sea por un momento fugaz, y luego vuelve a su estado anterior. Ya sea advertencia, misericordia, coincidencia o convergencia de factores inusuales, el momento plantea preguntas y exige discernimiento. Y cuando las aguas cambian de esta manera, incluso brevemente, la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones siempre nos ha enseñado que debemos prestar mucha atención. Desde el desierto de Mojave en California hasta las llanuras ondulantes de Kansas y desde la cuenca del río Colorado hasta el gran lago salado de Utah, la tierra misma ha mostrado señales inesperadas que ningún pronóstico había preparado anticipar. A primera vista, cada uno de estos eventos inusuales parece como una anomalía aislada, fenómenos individuales sin conexión aparente entre sí. Una tormenta de granizo violenta golpeó Kansas, con piedras de hielo de formas inusuales, algunas retorcidas como fragmentos de hueso, otras facetadas o huecas de maneras que desafiaban la física atmosférica normal. El río Colorado, conocido durante siglos por su flujo constante y predecible, comenzó repentinamente a retroceder dramáticamente, revelando formaciones de piedra antiguas que habían estado ocultas bajo sus aguas durante generaciones incontables. En el desierto de Sonora, un pilar misterioso de fuego apareció de la nada, manteniéndose erguido e inmóvil a pesar del viento del desierto antes de desvanecerse sin dejar rastro físico alguno. Mientras tanto, en el sur de California, el mar de Salton, un cuerpo de agua salado y hostil a la vida, se transformó durante un breve momento, con su salinidad cayendo dramáticamente y el agua volviéndose temporalmente fresca y potable. Tomados individualmente, estos eventos son ciertamente sorprendentes y dignos de atención. Pero cuando se los ve juntos, cuando se colocan uno al lado del otro como piezas de un rompecabezas mucho más grande, sugieren algo mucho más significativo en funcionamiento. Las ocurrencias parecen conectadas, escalando en frecuencia e intensidad, sincronizadas a través de diferentes dominios que normalmente operarían de manera independiente. El cielo arriba de nosotros, la tierra bajo nuestros pies, el agua que fluye a través de paisajes, la niebla que oscurece nuestra visión, e incluso el reino espiritual invisible que opera más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir directamente. Expertos en irregularidades tanto ambientales como espirituales están notando un detalle sorprendente que es imposible de ignorar una vez que lo ves.
cada perturbación parece responder a las demás, como si el mundo entero estuviera inquieto y reaccionando de una manera coordinada y orquestada. En el pasado, los extremos naturales, los eventos sísmicos significativos y los fenómenos espirituales reportados generalmente han aparecido de manera aislada, eventos individuales separados por tiempo y geografía. Pero esta ola de perturbaciones se extiende horizontalmente a través de múltiples dominios simultáneamente. Eventos meteorológicos extraordinarios, disrupciones geológicas, anomalías acuáticas inexplicables, fenómenos atmosféricos desconcertantes y ocurrencias simbólicas cargadas de significado, todos parecen estar atados a un único ritmo subyacente que pulsa a través de toda la experiencia. Algo está agitando las aguas tanto literal como metafóricamente, creando simultáneamente agitación, revelación y movimiento en múltiples niveles de realidad. Para aquellos familiarizados con las Escrituras y su lenguaje profético, estos eventos tienen un peso significativo que va más allá de su mera manifestación física. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26, Jesús habla explícitamente de señales temerosas que aparecerían a través del cielo y sobre la tierra en ciertos momentos cruciales. Y en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 31, Dios promete mostrar maravillas tanto en los cielos como en la tierra como precursores de eventos significativos. Estos pasajes no describen un solo tipo de evento aislado, describen un tiempo de trastorno generalizado, un momento cuando el mundo natural mismo revelaría señales que apuntarían hacia un plan divino mucho más amplio que está desarrollándose según un cronograma establecido desde antes de la fundación del mundo. A medida que presenciamos la intensidad creciente de estos eventos, multiplicándose en frecuencia y severidad, la pregunta que permanece suspendida en el aire se vuelve cada vez más urgente e imposible de ignorar. ¿Son estas ocurrencias aleatorias, coincidencias estadísticas que eventualmente serán explicadas por la ciencia avanzada? ¿O son señales de algo mucho mayor, indicadores deliberadamente colocados que apuntan hacia un cambio fundamental en la realidad misma? Podrían ser las primeras contracciones, por así decirlo, una advertencia clara antes del regreso del Rey prometido en las profecías antiguas. La historia muestra repetidamente que momentos como estos, cuando múltiples sistemas comienzan a comportarse de maneras coordinadas e inexplicables, a menudo señalan puntos de inflexión cruciales. Momentos que llaman a la reflexión profunda, la vigilancia continua y una comprensión más profunda de las fuerzas que realmente gobiernan nuestro mundo. Con cada día que pasa, mientras el sol sale y se pone sobre una tierra que parece estar despertando de algún tipo de letargo antiguo, la pregunta crece en urgencia e importancia. ¿Qué está despertando bajo las aguas que se retiran, a través de los desiertos que arden sin consumirse y en los cielos sobre nuestras cabezas que muestran fenómenos que desafían categorización? ¿Son estos eventos una señal de cambio inminente, una advertencia clara de trastornos que se aproximan, o simplemente ocurrencias raras pero aisladas que eventualmente serán archivadas como curiosidades estadísticas? Solo el tiempo revelará la respuesta completa, pero una cosa es absolutamente cierta e innegable. Estas perturbaciones están exigiendo nuestra atención de maneras que no podemos ignorar fácilmente, urgiéndonos a mirar más de cerca, a prestar atención con mayor seriedad, a considerar posibilidades que quizás habíamos descartado demasiado rápidamente en el pasado. A medida que estos eventos extraordinarios continúan desplegándose ante nuestros ojos asombrados, día tras día, trayendo nuevos reportes de anomalías y fenómenos inexplicables,
la pregunta central se vuelve completamente imposible de ignorar o desviar. Estamos presenciando verdaderamente una señal de algo mucho mayor, algo que trasciende ampliamente la mera coincidencia o la casualidad estadística. Con cada ocurrencia extraña que se documenta y verifica, ya sea la tormenta de granizo bizarra en Kansas, con sus formas geométricas imposibles, o el río Colorado revelando formaciones de piedra antiguas que habían permanecido ocultas durante siglos, o el pilar de fuego en el desierto que desafió todas las leyes físicas conocidas, o la transformación súbita del mar de Salton de amargo a dulce, se siente cada vez más como si la tierra misma estuviera tratando de comunicarnos algo urgente e importante. Las Escrituras nos advierten explícitamente sobre señales que aparecerían tanto en los cielos arriba como en la tierra abajo. Eventos que perturbarían el mundo natural y agitarían los corazones de la humanidad de maneras profundas e inescapables. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, habla de señales temerosas y del rugido del mar y las olas, imágenes que evocan exactamente el tipo de trastorno caótico que hemos estado discutiendo. Mientras que Joel capítulo 2, versículos 31 habla de maravillas en los cielos y en la tierra, prenunciando un tiempo específico de gran trastorno y transformación. ¿Podrían estos eventos estar apuntándonos directamente hacia el regreso del Rey prometido en las profecías? Las señales se están volviendo cada vez más difíciles de ignorar, planteando la pregunta con una urgencia creciente. ¿Se está acercando la hora final? Ya sea que estos sean anomalías aleatorias sin significado especial más allá de su rareza estadística, o si son las primeras contracciones de algo mucho mayor que está gestándose bajo la superficie de la realidad ordinaria. El mensaje que transmiten es claro y consistente. Algo está agitándose bajo la superficie, perturbando los sistemas establecidos, y el mundo está reaccionando de maneras que no podemos predecir ni controlar completamente. Si verdaderamente estamos entrando en un momento profético, como sugieren muchas de estas señales convergentes, esto demanda de nosotros reflexión seria, discernimiento cuidadoso y preparación para lo que pueda venir en los días y años que se aproximan. Mientras continuamos siendo testigos de estas ocurrencias extrañas e inquietantes que se multiplican a nuestro alrededor, te insto con toda sinceridad a que permanezcas vigilante, manteniéndote alerta a las señales que continúan manifestándose. Permanece reflexivo, tomándote el tiempo para considerar seriamente qué podrían significar estos eventos en el contexto más amplio de la historia humana y el destino espiritual. Y permanece abierto a la posibilidad muy real de que podríamos estar mucho más cerca de un cambio profundo y fundamental de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta o estamos dispuestos a admitir. Estas señales, ya sea que las veamos a través de la lente de la ciencia empírica o a través del prisma de las escrituras proféticas, nos están instando a prestar atención con una seriedad que no admite complacencia ni negación casual. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto y por tomarte el tiempo de considerar estas cosas seriamente. Si sientes esa misma agitación en tu corazón, esa sensación visceral de que algo significativo está ocurriendo en nuestro tiempo, entonces te pido que des me gusta a este video, que lo compartas con otros que necesiten escuchar este mensaje y que te suscribas para mantenerte actualizado mientras continuamos explorando estos misterios que se despliegan ante nosotros. Deja tus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Discutamos abierta y honestamente qué podrían significar estas señales para nuestro futuro colectivo. Pero espera, porque hay más. Algo extraño,
algo verdaderamente masivo, está desarrollándose bajo la superficie del Parque Nacional de Yellowstone y necesitas escuchar esto. Durante semanas ahora, los animales han estado huyendo del área en manadas. Bisontes, osos, aves, todos migrando lejos de lo que muchos están llamando el lugar más peligroso en la Tierra. Y aquí está lo más perturbador de todo. Los científicos no pueden explicarlo completamente. No hay terremotos mayores registrados en los sismógrafos. No hay erupciones visibles detectadas por los instrumentos de monitoreo. Sin embargo, los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros no sabemos, algo que trasciende nuestra comprensión científica limitada. ¿Podría ser que la naturaleza está respondiendo a una fuerza mucho mayor que la comprensión humana? ¿Y si lo que está sucediendo bajo Yellowstone no es solo un evento geológico ordinario, sino algo espiritual, algo que opera en niveles que nuestros instrumentos científicos ni siquiera pueden detectar? La Biblia habla de tiempos cuando la tierra misma gemir, cuando los animales darían advertencias claras y cuando la humanidad debe prestar mucha atención a las señales que se manifiestan a su alrededor. Estamos presenciando uno de esos momentos ahora, uno de esos puntos de inflexión que las generaciones futuras estudiarán y debatirán. ¿Podría esto ser una señal divina, un mensaje de Dios recordándonos lo que Jesús advirtió que sucedería en los días finales antes de su regreso? Quédate aquí conmigo, porque lo que estás a punto de ver y escuchar podría sacudir tu fe hasta sus cimientos, despertar tu espíritu de maneras que no anticipaste y abrir tus ojos a la posibilidad muy real de que no estamos simplemente viviendo a través de la historia ordinaria, sino a través de profecía activa desarrollándose en tiempo real. Los animales están huyendo de Yellowstone en números sin precedentes. Algo profundamente inquietante se está desarrollando en Yellowstone, y no se trata solo de ciencia empírica y mediciones geológicas. Hay una dimensión espiritual en esto que no podemos ignorar. Durante las últimas semanas, numerosos animales, incluyendo búfalos majestuosos, leones de montaña esquivos y osos masivos, han estado huyendo del parque en grandes números, como si fueran impulsados por alguna alarma invisible que solo ellos pueden percibir. Los científicos se han quedado completamente desconcertados. No hay eventos sísmicos mayores registrados en ninguno de los instrumentos sofisticados que monitorean constantemente esta región volcánica activa. No hay indicadores de una erupción inminente en los datos que fluyen continuamente desde cientos de sensores estratégicamente ubicados. Y sin embargo, el reino animal está reaccionando como si se avecinara algo catastrófico en el horizonte cercano. ¿Cómo pueden saber lo que nosotros con toda nuestra tecnología avanzada no podemos detectar? La verdad inquietante es que la naturaleza puede estar escuchando una voz, percibiendo una frecuencia que nosotros como humanos ya no podemos percibir conscientemente. Es casi como si la creación misma estuviera respondiendo a una frecuencia divina propia que una vez estuvimos sintonizados para escuchar antes de que el pecado cortara nuestra conexión íntima con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, la humanidad fue arrojada a una especie de sordera espiritual. Perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación de la manera en que fuimos originalmente diseñados. Pero los animales, ellos todavía escuchan algo. Ellos todavía sienten algo que opera más allá del alcance de nuestros sentidos embotados. Y quizás a través de ellos, Dios está hablándonos nuevamente, tratando de captar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde para responder apropiadamente. A pesar del silencio relativo en los gráficos sísmicos, la tierra debajo de Yellowstone está lejos de estar tranquila.
Testigos presenciales han reportado sonidos aterradores que se elevan desde el suelo mismo, gemidos profundos y retumbantes como el latido del corazón de algún gigante antiguo despertando de un sueño milenario. En un video viral que ha circulado ampliamente por internet, un hombre coloca una botella de agua sobre el pasto y observa con asombro creciente mientras vibra y rebota sobre la superficie aparentemente sólida. La tierra abajo claramente está moviéndose, viva con energía invisible. Dice que puede sentirlo en sus huesos, su columna vertebral temblando bajo el peso de algo invisible, pero innegablemente presente. Lo que hace esto aún más perturbador es la actividad geotérmica en aumento que ha sido documentada cuidadosamente. Las piscinas termales están burbujeando con más violencia de lo habitual. La tierra literalmente está hirviendo, en lugares sin ninguna causa aparente registrada en los informes oficiales. Incluso hay extraños huevos submarinos cerca de respiraderos volcánicos que los científicos creen que han eclosionado, indicando aún otra señal biológica de que algo antinatural o divino se está agitando bajo la superficie. Esto no es mera especulación sin fundamento. Está escrito claramente en la palabra de Dios. En Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, se nos recuerda con poder: pero pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves del cielo y ellas te lo dirán, o habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién no sabe en todas estas cosas que la mano del Señor ha hecho esto? Dios no está en silencio. Nunca lo ha estado. Está hablando a través de su creación de maneras que trascienden el lenguaje humano. Los mismos animales que a menudo pasamos por alto están clamando, señalando hacia algo que la humanidad no puede comprender por sí sola con toda su ciencia y tecnología. Esto no es metáfora poética sin sustancia. Esta es instrucción divina directa y práctica. Se nos dijo explícitamente que observáramos a la creación para entender lo que Dios está haciendo. Se nos dijo que escucháramos lo que los animales y la tierra misma tienen para decirnos. Y ahora Yellowstone está haciendo sonar la alarma con un volumen que aumenta cada día. Y la pregunta es si estamos prestando suficiente atención o si estamos demasiado distraídos por nuestras preocupaciones cotidianas para notar las advertencias que se multiplican. En una escena que se siente más como profecía que como realidad ordinaria, miles de osos han formado reportadamente una barricada viviente en la entrada del Parque Nacional de Yellowstone. Están parados hombro con hombro, rehusándose a moverse, no por agresión, sino como si estuvieran cumpliendo alguna asignación específica que les fue dada. Los expertos en vida silvestre están atónitos por completo. Algunos lo atribuyen al instinto primario de supervivencia, pero otros están comenzando a hacer la pregunta impensable: ¿y si están tratando de advertirnos sobre algo que no podemos ver ni medir con nuestros instrumentos? Con otros animales también evacuando el parque en masa, creando un éxodo que no tiene precedentes en la historia documentada del parque, esto no puede ser descartado como simple coincidencia o comportamiento animal aleatorio. La tierra está gimiendo de maneras que podemos sentir física y espiritualmente. Las bestias se están moviendo siguiendo patrones que desafían la explicación científica convencional. Las señales se están alineando de maneras que aquellos familiarizados con las profecías bíblicas reconocen inmediatamente. Entonces, la pregunta ahora ya no es simplemente ¿qué está sucediendo bajo Yellowstone?, desde una perspectiva puramente geológica. Es que está tratando Dios de decirnos a través de estos eventos y estamos escuchando con suficiente atención, o seremos tomados por sorpresa cuando finalmente ocurra lo que ha sido advertido durante tanto tiempo. Ahora déjame explicarte algo que puede sonar extraño al principio.
Si Yellowstone erupciona, ¿cómo podría eso congelar la Tierra cuando esperaríamos calor, fuego y destrucción? ¿No debería traer temperaturas infernales, ríos de lava derretida y devastación ardiente? Sí, en parte, eso es absolutamente correcto para el área inmediata. Pero la ciencia detrás de un supervolcán como Yellowstone y la escala verdaderamente aterradora de tal evento cuenta una historia muy diferente sobre lo que seguiría después de la erupción inicial. Si Yellowstone llegara a entrar en erupción con su fuerza máxima potencial, la zona de explosión inmediata sería absolutamente catastrófica en formas que desafían la imaginación. Regiones enteras serían tragadas por ríos de lava fundida que fluyen como agua. Ciudades, bosques y todo en su camino sería obliterado en cuestión de horas, borrado de la existencia como si nunca hubiera estado allí. Pero lo que sigue después de esa destrucción inicial es aún más escalofriante, literalmente hablando. A medida que el volcán erupciona con una fuerza que empequeñece cualquier cosa que la humanidad moderna haya presenciado, expulsaría toneladas y toneladas, literalmente miles de millones de toneladas de ceniza volcánica y gases de azufre alto hacia el cielo, inyectándolos directamente en la estratosfera. Estos gases se dispersarían rápidamente a través de la atmósfera superior de la Tierra, siguiendo patrones de viento de alta altitud, y se transformarían en aerosoles, partículas microscópicas que actúan esencialmente como una sombrilla solar global. Reflejan la luz del Sol de vuelta al espacio, en lugar de permitir que penetre hasta la superficie, donde normalmente calentaría la Tierra y alimentaría la vida vegetal. El resultado inevitable sería devastador a escala planetaria. Las temperaturas globales se desplomarían dramáticamente. La luz solar lucharía por alcanzar el suelo, filtrándose a través de una bruma perpetua de partículas suspendidas. Los cultivos fallarían en masa a medida que las plantas no pudieran realizar la fotosíntesis adecuadamente. Los ecosistemas colapsarían en efecto dominó a medida que las cadenas alimentarias se rompieran, enlace por enlace. Los expertos que han modelado estos escenarios predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados Celsius manteniéndose durante una década entera. 10 años completos de invierno global ininterrumpido, 10 años de escasez masiva de alimentos, migración forzada de poblaciones enteras y disturbios sociales a escala mundial que probablemente desestabilizarían gobiernos y naciones enteras. Los efectos no se limitarían de ninguna manera a los Estados Unidos, donde Yellowstone está ubicado. Se propagarían a través de continentes como ondas en un estanque, afectando a cada nación, cada pueblo, cada persona viva en el planeta. Nadie ni ningún lugar quedaría intocado por las consecuencias. Y sin embargo, aquí está lo crucial que necesitas entender. Nada de esto es aleatorio según la perspectiva bíblica. De acuerdo con las Escrituras, las señales en la tierra, los terremotos, las plagas, las hambrunas y el comportamiento inusual en la naturaleza son todas advertencias. No son advertencias de la tierra misma actuando independientemente, sino del Creador que gobierna sobre toda la creación. Un sistema de alerta divino diseñado no para aterrorizarnos hasta la parálisis, sino para despertarnos de nuestra complacencia espiritual y prepararnos para lo que viene. Jesús mismo advirtió explícitamente sobre estas señales que aparecerían en los últimos días antes de su regreso. Nos dijo que permaneciéramos alerta, que observáramos cuidadosamente y que discerniéramos los tiempos en los que vivimos, en lugar de ser tomados por sorpresa. El libro de Job nos instruye a mirar a los animales y ellos están moviéndose de maneras que deberían captar nuestra atención. El suelo está gimiendo con sonidos audibles que los testigos han documentado,
Los científicos han confirmado actividad sísmica bajo Yellowstone en días recientes, incluso si aún no alcanza niveles catastróficos. Puede que todavía no sea catastrófico, pero la Tierra definitivamente se está agitando y las señales de advertencia están claramente presentes para aquellos dispuestos a verlas. Pero aquí está la verdad que necesitas aferrarte con fuerza. Esto no se trata fundamentalmente de miedo paralizante. Se trata de fe activa e informada. Sí, la amenaza es absolutamente real y documentada. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras más allá de cualquier cosa que la civilización moderna haya experimentado. Pero detrás del caos aparente hay una mano divina trabajando. Dios no está sorprendido por ninguno de estos desarrollos. No está abrumado ni desconcertado por eventos que nos parecen tan fuera de control. De hecho, Él nos dijo con anticipación que cosas como esta sucederían, no para asustarnos hasta la sumisión, sino para acercarnos más a Él en dependencia y confianza. Porque incluso si Yellowstone entra en erupción con toda su furia contenida, incluso si los cielos se oscurecen con ceniza volcánica y la tierra tiembla bajo nuestros pies, no estamos solos en enfrentar estas pruebas. Prepárate para su venida, porque ese es el mensaje central aquí. En Amós capítulo 4, versículos 6 al 11, Dios enumera todas las formas en que intentó captar la atención de Israel. Con hambruna que dejaba los estómagos vacíos y las mesas desnudas, con sequía que secaba los pozos y marchitaba los cultivos, con plagas que barrían comunidades, con desastres que destruían ciudades. Cada vez el estribillo es el mismo y desgarrador. Sin embargo, no regresaste a mí, declara el Señor con tristeza evidente. Y luego termina con estas palabras escalofriantes que resuenan a través de milenios. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Esas palabras no estaban destinadas solo para el antiguo Israel. Llevan un mensaje intemporal para cada generación que se encuentra cara a cara con señales que no pueden ser ignoradas. ¿Podría América estar en el mismo lugar espiritualmente? Una nación que ha sido advertida una y otra vez a través de múltiples canales y sin embargo continúa a la deriva, lejos de sus fundamentos espirituales. El profeta Ezequiel fue instruido explícitamente para advertir al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos, si no escuchaban y sufrían las consecuencias. De la misma manera, estas señales físicas que estamos discutiendo pueden ser la forma en que Dios está dando una última oportunidad a esta generación. Una alerta divina final antes de que la puerta de la oportunidad se cierre permanentemente. Jesús mismo hizo una comparación directa en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que debería hacernos pausar y reflexionar profundamente. Dijo que los últimos días serían exactamente como los días de Noé antes del diluvio que destruyó el mundo antiguo. Porque en los días antes del diluvio, explicó, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era completamente normal, rutinaria, predecible, hasta que repentinamente dejó de serlo y fue demasiado tarde para prepararse. Con tantos eventos extraños desarrollándose simultáneamente a través de América y el mundo, muchos se preguntan con creciente urgencia, ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos en tiempo real? Durante siglos, los creyentes han estudiado meticulosamente las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan el Revelador, tratando de entender las señales específicas que aparecerían antes del regreso de Cristo a la tierra. Esas señales nunca fueron destinadas a asustarnos hasta la parálisis psicológica.
fueron destinadas a prepararnos espiritualmente, a mantenernos vigilantes, a asegurarnos de que no seríamos tomados por sorpresa cuando llegara el momento. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente en rápida sucesión, creando un patrón que se vuelve cada vez más difícil de ignorar o explicar, se siente cada vez más como si las páginas mismas de las Escrituras estuvieran cobrando vida ante nuestros propios ojos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, Dios declara con autoridad absoluta: «Mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». Estamos presenciando ahora lunas de sangre con frecuencia creciente, eclipses extraños que capturan la atención mundial y eventos misteriosos en el cielo que ocurren con una regularidad que los astrónomos encuentran estadísticamente notable. ¿Podrían estas ser las maravillas exactas en los cielos de las que Joel habló hace casi 3000 años? Jesús mismo advirtió en Lucas capítulo 21, versículo 11: «Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, y eventos temerosos y grandes señales del cielo». ¿No suena eso exactamente como lo que está sucediendo ahora en nuestro tiempo? Desde terremotos inusuales en regiones que históricamente han sido estables, hasta sonidos parecidos a trompetas en la atmósfera y símbolos brillantes que nadie puede explicar satisfactoriamente, ya no es meramente una teoría especulativa. Las señales son reales, están documentadas y se están multiplicando a un ritmo acelerado. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo arriba o bajo la tierra abajo. Se trata igualmente de la condición espiritual de la humanidad en esos momentos cruciales. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral generalizado. Pintó un cuadro inquietante. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a sus padres, amantes del placer más que amantes de Dios, teniendo una forma de piedad pero negando su poder verdadero. Mira a tu alrededor con ojos honestos. ¿No es ese exactamente el espíritu de nuestra era actual? Una generación completamente distraída por el yo, desconectada de la verdad objetiva y a la deriva cada vez más lejos de los fundamentos de la fe que una vez ancló a las civilizaciones. Esto no es el cumplimiento de una sola profecía, aislada e interpretada fuera de contexto. Es una convergencia asombrosa de muchas profecías, separadas todas, señalando hacia una única verdad unificadora. Estamos entrando en una temporada profética diferente a cualquier otra en la historia humana registrada. Y mientras muchos descartan estas señales como mera coincidencia o buscan explicaciones naturalistas que las desconecten de cualquier significado más profundo, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá grandes porciones de la tierra en los últimos días, haciendo que las personas sean incapaces de ver lo que está justo frente a ellas. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, Jesús dijo con claridad perfecta: «Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, y no sabían nada sobre lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos». La advertencia es cristalina y no puede ser malinterpretada. No pierdas las señales que se multiplican a tu alrededor. No seas como aquellos que continuaron con la vida ordinaria, ignorando la sacudida literal bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde para responder apropiadamente. Todos sabemos esto en algún nivel profundo, así que necesitamos prepararnos para ese día que se aproxima.
Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta verdadero. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista para esa tarea. Y Jesús dio testimonio de que no había mayor profeta en Israel que Juan el Bautista, confirmando su autoridad divina. Estamos viviendo en el día de la preparación final ahora, y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino una vez más. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino, para establecer el sacerdocio santo y el poder del apostolado tal como existió en la iglesia en los días primitivos, cuando el evangelio se predicaba con poder y señales. Luego están las palabras profundas del apóstol Pablo que merecen nuestra atención más cuidadosa. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos precisamente en esa dispensación ahora, podría reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es eso algo profundo en qué pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día actual? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo sabe absolutamente nada. Conocimientos que han sido revelados directamente del cielo para nuestra generación específica. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa completo y comprensivo para unir todo lo que está en el reino del cielo con el reino de Dios aquí en esta tierra. Mirando hacia las escenas finales, cuando todos los reinos de este mundo y el mundo venidero estarán bajo la supervisión directa de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo, que regresará en gloria. Bueno, estas son solo algunas de las pequeñas cosas que necesitan ser entendidas y cumplidas. Ahora hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida con detalles específicos. Y así, mientras estamos parados al borde mismo de la eternidad, observando cómo la profecía se despliega ante nuestros propios ojos en tiempo real, no debemos crecer cansados, complacientes o indiferentes. El tiempo para la fe pasiva y la observación distante ha pasado completamente. Ahora es el tiempo para preparar activamente nuestros corazones con arrepentimiento genuino, nuestros hogares con rectitud práctica y nuestras manos con servicio significativo para la venida del Señor que se acerca rápidamente. Él no está retrasado a pesar de lo que algunos burladores puedan decir. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y encuentren salvación. No somos meros espectadores pasivos en esta línea de tiempo divina que se desarrolla. Somos participantes activos, llamados con propósito, elegidos por gracia y confiados con verdad precisamente para un tiempo como este. Las señales en los cielos que hemos documentado, el malestar en las naciones que vemos cada noche en las noticias, el aumento de la decepción espiritual que infecta incluso las iglesias, y los clamores por justicia que resuenan en las calles. Todos hacen eco de una verdad fundamental e innegable. El Rey está viniendo y su regreso está mucho más cerca de lo que la mayoría se da cuenta. Dejemos que nos encuentre fieles cuando llegue ese día glorioso. Dejemos que nuestras lámparas estén llenas con el aceite del Espíritu Santo, recortadas y ardiendo brillantemente en la oscuridad creciente. Dejemos que nuestras voces clamen en oración persistente, intercediendo por los perdidos. Dejemos que nuestras vidas reflejen santidad genuina que se destaca en contraste con el mundo. Y dejemos que nuestras manos se extiendan con misericordia a aquellos que sufren a nuestro alrededor. Porque cuando venga en gloria, cuando el cielo se parta con luz cegadora y suene la trompeta final, será demasiado tarde para prepararse entonces. El tiempo es ahora.
en este momento presente.